multimillonario salva a un paciente y descubre que la limpiadora era su mamá olvidada. Joaquín Salazar, el carismático magnate de la tecnología, estaba en el centro de un escándalo. Las luces de la prensa brillaban como insectos voraces, buscando un resquicio para devorar su reputación. Dentro del hospital, donde se dirigía para sostener una reunión crucial, el murmullo de los médicos y el llanto de los pacientes creaban una atmósfera cargada, tensa. Todo lo que había construido, sus lujosas mansiones, su flota de coches deportivos, estaba en peligro. Pero lo que ocurrió después cambiaría su vida para siempre. Un grito desgarrador perforó el aire. Joaquín se volvió, su corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Un niño, alrededor de 10 años, caído al suelo, blanco como una sábana. Su madre, una mujer desesperada, lloraba y apuntaba a su pequeño, atrapado en un mundo de sombras. Sin pensarlo 2 veces, Joaquín corrió. Sentía el sudor aflorar en su frente, mientras la multitud se arremolinaba, mirando. Él, un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, se convirtió en la salvación inesperada. Cuando llegó a la altura del niño, recordó las enseñanzas de su padre. Actúa con valor. Y actuó con las manos firmes y la mente despejada. Comenzó la maniobra de reanimación. Las voces del público se desvanecieron. Solo había espacio para él y para ese pequeño que luchaba por volver. Su respiración, aunque dificultosa, empezaba a resurgir. Esa pequeña victoria resonó como un eco en su ser. Pero entonces, en medio de la conmoción, sus ojos se encontraron con los de una limpiadora, Emilia. Su mirada era un torrente de emociones. Había una tristeza profunda en sus ojos que parecía arrastrarlo a un abismo. Días después, la sombra del escándalo seguía acechando a Joaquín. Pero Anwen Emilia lo atraía. Ella, con su delantal descolorido y el cabello trenzado, parecía una figura de la que podría aprender. Cada vez que se cruzaban, sentía como si las piezas de su vida comenzaran a reconfigurarse, aunque no entendía por qué. Era como si su oscuro pasado, que siempre había tratado de olvidar, empezara a salir a la superficie. Mientras lidiaba con los problemas de su empresa, su mente no podía dejar de pensar en ella. Una tarde, tras un día particularmente agobiante, se aventuró a hablarle. Se sentó en una silla cerca de su carrito de limpieza, y aunque sus palabras eran torpes y vacilantes, se dieron cuenta de que había un lazo insospechado que conectaba sus historias. Emilia era fuerte, decidida. Había luchado con demonios mucho peores que los propios de Joaquín. Justo cuando comenzaban a forjar un vínculo íntimo, un giro del destino reveló el mayor secreto de todos. Emilia era su madre biológica, la misma mujer que había perdido en un trágico accidente de tráfico, cuya memoria siempre había sido un puñal en su corazón. La culpa lo envolvía, el dilema lo atormentaba. ¿Podría reconciliar su éxito con el dolor del pasado? Pero la angustia y la esperanza estaban entrelazadas, ya que una conspiración dentro del hospital comenzaba a gestarse, amenazando no solo a Joaquín, sino también a la mujer que simbolizaba su origen.
la incertidumbre y el peligro, el caos y la esperanza. Todo estaba por descubrir. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras Joaquín se sumergía en las profundidades de sus sentimientos encontrados, se preguntaba sobre el significado de todo lo que estaba sucediendo. La revelación de que Emilia era su madre biológica resonaba en su mente como un eco ensordecedor. El dolor de perderla, la culpa por haber vivido lejos de su recuerdo, todo se entrelazaba en su pecho. Estaba a punto de compartir sus emociones con ella, cuando un grito desgarrador rompió el aire. Era el mismo niño que había rescatado días atrás. El ahora despierto corría en dirección a ellos con algo en las manos. Una mirada de terror en su rostro. Joaquín sintió un frío en su estómago. No podía ser. El niño llegó casi tropezando. «¡Llevaron mi hermano! Me dijeron que estaba muerto, pero no lo está. Se lo llevaron en una camioneta negra». Las palabras del niño dejaron a Joaquín y a Emilia congelados. Una descarga de adrenalina recorrió el cuerpo de Joaquín. Sin pensarlo, tomó al niño de los hombros. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién? Los del hospital. Me dijeron que tenían que hacerle pruebas, pero se lo llevaron en una camioneta. En un revuelo. Nadie vio nada. Nadie creía que estaba vivo. Lo vi con mis propios ojos. El caos estalló en su mente. Esta nueva revelación proyectó una sombra aún más oscura sobre su situación. No solo se estaba enfrentando a su pasado con Emilia, sino que ahora había un secuestro en ciernes que podía dañar más vidas. El nudo en su garganta creció, sintiendo que de repente todo lo que había creído sobre su mundo se tambaleaba. Emilia dejó caer su trapeador con un ruido sordo. Sus ojos reflejaban shock y temor a la vez. ¿Cómo es posible que en este hospital suceda algo así?, preguntó, la voz quebrada, tratando de encontrar respuestas donde no las había. Entonces Joaquín recordó algo. Espera. Hace un tiempo escuché murmullos, rumores acerca de ciertas prácticas oscuras en este hospital. Algo sobre experimentos con niños. La respiración de Emilia se tornó entrecortada. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tipo de experimentos? Joaquín la miró intensamente. No lo sé, pero si este niño está diciendo la verdad, tal vez el hermano esté involucrado en algo mucho mayor de lo que imaginamos. Algo que podría llevarnos a un oscuro secreto encerrado aquí, en estas paredes. El niño, aún tembloroso, miraba a Joaquín y a Emilia con confianza forzada. Tienen que ayudarme, no puedo dejarlo allí. Joaquín sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo que pasaba era un latido pesado en su pecho. Sin pensarlo, decidió. Vamos a encontrar a tu hermano. Y así, por la esperanza agrandando su determinación, se embarcaron en una búsqueda frenética.
Pero justo cuando salían del hospital, una figura oscura los observó desde la distancia. Joaquín sintió un escalofrío en su espalda. Sus instintos le decían que había mucho más en esta historia de lo que ellos podían imaginar. El flujo del aire cambió. No solo se trataba de reconciliar el pasado, se adentraban en un peligro que podría poner a todos en riesgo. La imagen de su vida desmoronándose empezaba a cobrar vida de nuevo. La búsqueda se había transformado en una carrera contrarreloj. «¿Qué hacemos?», preguntó Emilia, con un hilo de desesperación. «Primero, hay que descubrir qué demonios está pasando aquí y quién está detrás de todo esto», respondió Joaquín, con el corazón acelerado. El peligro, la revelación y el dolor se amalgamaban en una mezcla letal. Todo lo que creían saber sobre su vida estaba a punto de dar un giro monumental. La tensión en el ambiente era palpable, y las preguntas sin respuesta comenzaron a fluir como un torrente imparable. ¿Quién estaba detrás de la camioneta negra? ¿Qué secretos oscuros escondía el hospital? La verdad estaba más cerca de lo que imaginaban, y el impacto de lo que descubrirían podría cambiarlo todo para siempre. La tensión crecía mientras Joaquín y Emilia se preparaban para salir del hospital. Cada paso que daban por los pasillos oscuros les acercaba más a un misterio aterrador. El niño seguía junto a ellos, su pequeño cuerpo tembloroso lleno de frenesí. La angustia de Joaquín se convertía en una fuerza impulsora, mientras intentaba procesar la revelación de Emilia. Todo lo que conocía, su vida de lujo y notoriedad, parecía un espejismo ante la realidad cruda que enfrentaban. «Por aquí», dijo el niño, apuntando hacia una salida de emergencia. Joaquín siguió su dirección, inseguro de lo que encontraran al otro lado. La adrenalina palpitaba en su pecho. ¿Dónde estaba el hermano del niño? ¿Qué lo mantenía en ese oscuro lugar que ahora se sentía más como un laberinto lleno de secretos? Salieron y la luz del sol los golpeó con fuerza. Joaquín parpadeó, tratando de recuperar la visión. Entonces vio la camioneta negra a lo lejos, estacionada cerca de un ala del hospital, justo lo que el niño había descrito. El corazón de Joaquín se aceleró aún más. «Vamos», dijo tomando la mano del niño. Pero cuando empezaron a correr, un grito desgarrador provenía de la dirección de la camioneta. Emilia, paralizada, gritó: «¡No!». Joaquín se detuvo en seco. «¿Qué pasa?». El niño, con la mirada fija en la camioneta, empezó a recordar. «Esos hombres no son amables. Me dijeron que mi hermano no tenía que ver con nada. Los vi llevarlo adentro». Y en ese momento, Joaquín sintió un helado escalofrío recorrer su espalda. ¿Los hombres? ¿Qué hombres? La urgencia en su voz resonaba entre ellos. De repente, un hombre salido de la sombra, alto y de rostro severo, apareció de la nada. Los ojos fríos como el acero brillaban con malicia. Emilia dio un paso hacia atrás, mientras Joaquín se interponía entre el hombre y el niño. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, intentando mantener la calma. «¿Que acaso buscas algo, señor Salazar?». La voz del hombre era como un roce de hielo. Joaquín sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo sabía su nombre? Joaquín estaba a punto de preguntarle cuando el hombre levantó su mano. «No te preocupes, lo que buscas no te va a gustar». Justo entonces, un estallido resonó. Una explosión sorda hizo que se tambalearan. Joaquín intentó reaccionar, pero Emilia cayó al suelo, gritando. Un pánico instantáneo se apoderó de él. Miró a su alrededor
y vio humo levantándose cerca de la camioneta. Emilia, mientras se agachaba para ayudarla, el hombre avanzó rápidamente hacia la camioneta. Tienen muy poco tiempo. La verdad sobre el hospital está a punto de salir a la luz, y no puedes proteger a esa mujer más. Antes de que Joaquín pudiera moverse, el hombre se giró y desapareció en el denso humo. Los latidos del corazón de Joaquín retumbaban en sus oídos. La realidad se desmoronaba a su alrededor. Emilia se incorporó entre lágrimas. «Joaquín, tenemos que salir de aquí». Pero en ese momento un fuerte silbido les atravesó. Un grupo de personas salía del hospital, pero no eran médicos ni enfermeras. Eran guardias de seguridad, con rostros impasibles. Joaquín sintió una presión en su pecho, un terror incontrolable. Estaban rodeados. Cuando los guardias avanzaron, Joaquín y Emilia sabían que tenían que actuar rápido, pero había algo más, algo que Joaquín aún no lograba entender. «¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hay guardias aquí?», preguntó Emilia, la voz rasgada por el miedo. Joaquín, con el sudor perlándole la frente, entendía que esto era solo el principio. «No, lo sé, pero vamos a descubrirlo», respondió, mientras una pregunta crítica golpeaba su mente. ¿Qué secretos oscuros estaba ocultando este hospital? En un instante, un nuevo grito resonó en el aire, y un rostro familiar se dibujó entre la multitud. Era el niño, con sus ojos llenos de terror, señalando hacia la camioneta. «No es lo que parece. Ellos no son los buenos». Todo el mundo se detuvo. Un silencio pesado caía sobre ellos. «Sorry». En un giro sorprendente, Joaquín recordó algo crucial que el niño había dicho antes. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, a enfrentar el horror que venía. Pero lo que descubrirían a continuación cambiaría no solo su vida, sino la percepción misma de lo que consideraban real. La imagen de la camioneta negra se volvió nítida en su mente, y de repente todo se dio la vuelta. ¿Qué o quién estaba realmente detrás de todo esto? Una sombra oscura se cernía sobre ellos. La verdad al acecho se encarnaba como una serpiente, lista para atacar. El miedo saturaba el aire. Joaquín y Emilia se miraron, el corazón acelerado. La tensión era palpable. El niño, entre ellos, señalaba con desesperación hacia la camioneta negra. «No son los buenos». De repente, un sonido sordo rompió la atmósfera tensa. Una explosión sacudió el suelo, lo que hizo que las estructuras del hospital temblaran. Joaquín sintió una sacudida en su pecho, como si el mundo se hubiera vuelto del revés. En ese instante, el cielo se oscureció. El humo negro ascendía en espirales, envolviendo a todos en una nube de caos. «Emilia», gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. Ella cayó aturdida por la onda expansiva. Joaquín se lanzó hacia ella, apenas logrando alcanzarla. La mirada de terror en sus ojos lo atravesó. El pequeño chico estaba paralizado, la incomprensión jugando en su rostro. «¿Qué fue eso?», balbució Emilia, su voz temblando. Joaquín, con su corazón a mil, se levantó y la ayudó a incorporarse. Sus pensamientos giraban como un tornado. «No lo sé, pero tenemos que movernos, ahora». Mientras trataban de escapar de la nube de escombros, un grito desgarrador resonó en el aire. Era el niño. «Mi hermano, lo tienen». Pero el grito no provenía del niño, provenía de un hombre que emergió de entre las sombras. Un rostro que era una mezcla de desprecio y satisfacción se dibujó en la penumbra.
Joaquín lo reconoció al instante. Era Ruiz, un ex socio, un hombre que había tenido vínculos oscuros con el hospital. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Joaquín, su voz cargada de incredulidad. «Buscando algo que me pertenece», respondió Ruiz, con una sonrisa torcida y peligrosa. «Y parece que tú te has metido en un juego que no comprendes». Pero antes de que Joaquín pudiera responder, algo aún más impactante sucedió. Desde detrás de Ruiz, una figura se asomó. Era una mujer, con el cabello revuelto y los ojos fríos. El corazón de Joaquín dio un vuelco. Era Elena, su ex esposa, a quien había dado por muerta. «Elena», murmuró incrédulo. «¿Sorprendido, amor mío?». La voz de Elena era igual de helada que su mirada. «Siempre he estado más cerca de lo que pensabas, pero este pequeño juego apenas comienza». La revelación lo atravesó como un rayo. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Su pasado se estaba desnudando, uno a uno. Cada recuerdo emperrado se alzaba. «¿Por qué? ¿Por qué fingiste tu muerte?», preguntó Joaquín, su voz temblando entre la ira y el dolor. «Porque debía protegerte», respondió ella con una calma inquietante. «Pero parece que todo se ha complicado. Así que aquí estoy, y me temo que tu futuro será muy diferente al que imaginabas». Mientras sus palabras resonaban, el caos aumentaba. Los guardias de seguridad rodeaban la zona. Sus pasos resonaban ominosamente mientras se acercaban. Joaquín sentía que el tiempo se detenía, cada latido resonando en su mente, cada segundo un recordatorio de que estaban atrapados en una telaraña de engaños. «¡A tu lado!», gritó Emilia, intentando tomar la mano de Joaquín. Pero él se sintió dividido entre el caos externo y el viento de revelaciones que lo golpeaba. ¿Quién era realmente Elena? ¿La mujer a la que había amado? ¿O la sombra de una manipuladora? El niño, todavía temblando, miró a Joaquín. «¡Tienen que ayudarme! ¡No puede estar allí!». El rostro de Joaquín se contorsionó. Las palabras del niño se entrelazaban con el desgarrador regreso de su exesposa. ¿Qué significaba todo esto? La oscura realidad del hospital que estaban intentando descubrir se encontraba entrelazada con su propia historia destrozada. «Vamos», dijo Joaquín, sintiendo un nuevo fuego arder en su interior. «No puedo dejar que le hagan daño a ese niño o a su hermano. Si hay algo que he aprendido, es que no podemos confiar en nadie. Pero no me detendré sin luchar». Con determinación, se dirigieron hacia el interior del hospital. Cada paso se sentía como si al fin estuvieran desenterrando la verdad. Aunque esa verdad podía ser más devastadora de lo que jamás imaginaron. En esa complejidad de emociones y secretos revelados, el desenlace estaba lejos de ser claro. ¿Qué otro horror se avecinaba? ¿Y a qué vida regresarían después de descubrirlo todo? La tensión en el aire era insoportable, dejando a Joaquín y Emilia a las puertas de un abismo. La tensión llenaba el aire mientras Joaquín y Emilia se preparaban para descubrir la verdad que acechaba en el hospital. Con cada paso que daban, el corazón de Joaquín palpitaba acelerado, una mezcla de miedo y determinación. El niño, con su mirada temerosa, seguía de cerca, como un pequeño faro de esperanza. «Vamos hacia el sótano», dijo Joaquín, recordando un pasadizo del que había oído hablar. Emilia asintió. Su rostro pálido reflejaba la angustia del momento, pero había una chispa de coraje en sus ojos.
Si algún lugar puede guardar los secretos, será ahí. Bajaron por una serie de escaleras estrechas, las luces parpadeaban y el silencio se volvía cada vez más pesado. Joaquín sintió que era como caminar hacia la boca del lobo. De repente un grito desgarrador hizo eco en el oscuro corredor. Era el niño que había sido separado de ellos. «¡No, no, por favor!», gritó. Joaquín y Emilia corrieron, sus corazones retumbando en sus pechos. Cuando giraron la esquina, lo encontraron, temblando, apuntando con su pequeño dedo hacia una puerta entreabierta. «¡Ahí!», exclamó. Emilia se adelantó, pero Joaquín la detuvo. «Espera, Emilia, podría ser una trampa». Ella se volvió, su mirada, una mezcla de desesperación y coraje. «Él necesita nuestra ayuda». Con un profundo suspiro, Joaquín empujó la puerta. Un aire frío y denso los envolvió. La habitación estaba llena de documentos esparcidos sobre mesas. La luz tenue apenas iluminaba los rostros de las personas que se encontraban allí. Pero lo que atrajo la atención de Joaquín fue la imagen en la pared. Fotos y recortes de periódico. Eran niños, muchos de ellos, desaparecidos. En ese instante, la habitación se llenó de murmullos. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Un grupo de hombres de aspecto amenazante, con trajes oscuros y miradas frías, les rodearon. Uno de ellos dio un paso adelante. Era Ruiz. «¿Qué hacen aquí, Joaquín? No deberías estar involucrado en esto». Su voz era profunda y peligrosa. Joaquín sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué es esto, Ruiz? ¿Por qué hay fotos de estos niños?» «Es un proyecto que supera tu comprensión», respondió Ruiz con una sonrisa siniestra. «Y ya no puedes dejar que te atrapen de nuevo, ¿verdad?». Justo cuando Joaquín estaba a punto de confrontarlo, otro hombre, con un rostro que le resultaba dolorosamente familiar, apareció detrás de Ruiz. Era el padre de Joaquín, el hombre que había creído muerto hacía años. «¿Qué estás haciendo aquí, hijo?», preguntó su padre, con una voz temblorosa, pero firme. El mundo de Joaquín se detuvo en seco. «¡Papá! ¡No puede ser!». Las palabras salieron de su boca sin que pudiera contenerlas. La revelación le golpeó como una ola. «Ten cuidado, Joaquín. Ellos no son lo que parecen», advirtió su padre, señalando a Ruiz. «Estás en peligro». Ruiz rió con desprecio, acercándose a Joaquín. «¿Crees que puedes protegerlo después de todo este tiempo? No sabes los secretos que guarda tu familia. Tu madre no está tan lejos como crees». «¿Qué estás diciendo?». La voz de Joaquín era un susurro, su mente luchando con la mezcla de miedo y confusión. En ese momento, el niño dio un paso hacia adelante, su voz tímida, pero decidida. «Él los tiene. Él secuestró a mi hermano». Esa declaración hizo eco en la habitación, llenándola de un silencio helado. «¿Qué?». La incredulidad revelaba una verdad que empezaba a hacer mella en la mente de Joaquín. Y así, con el corazón latiendo desbocado, se dio cuenta de que su vida, sus relaciones, todo lo que había conocido hasta ahora, era solo la punta del iceberg. Si su padre estaba vivo, si su madre aún era parte de este horrible juego, ¿qué más le estaba ocultando la vida? ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto?
Las palabras de Ruiz resonaban en su cabeza. Tu madre no está tan lejos. En ese instante, Joaquín sintió que las bases de su mundo se desmoronaban. Mientras la tensión se acumulaba, Joaquín sabía que lo que descubrieran a continuación podría cambiarlo todo. La verdad, una vez revelada, podría ser más devastadora de lo que jamás había imaginado. ¿Cómo podrían enfrentarse a lo que se avecinaba, cuando todos los lazos que creían fuertes se estaban derrumbando? La urgencia y el temor se convertían en su mayor enemigo, mientras el futuro se tornaba cada vez más oscuro. Joaquín miró a Ruiz y la confusión lo envolvió como una niebla densa. Su mente giraba. ¿Qué quieres decir con que mi madre no está tan lejos? Ruiz sonrió, una sonrisa que no tenía nada de cálida. Tu madre ha estado involucrada en esto mucho más tiempo de lo que piensas, y su desaparición fue solo una parte del juego. No puedes proteger a quien no puedes ver. La revelación cayó como una losa. El niño, con los ojos grandes y asustados, miró a Joaquín. No puede ser. ¿Es verdad? Cállate, le gritó Ruiz al niño. No sabes nada de lo que está pasando aquí. Joaquín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Dónde está mi madre? Dímelo, exigió. La ira lo llenaba, mientras la desesperación apretaba su pecho. Ruiz se encogió de hombros. No estoy aquí para informarte, pero te diré esto. Los niños que ves aquí, ellos son la clave, el futuro. Y tú, Joaquín, eres solo un peón en este tablero. En ese momento, el lugar se llenó de murmullos. Al fondo, una puerta se abrió y apareció una figura alta, sobrepasando a todos con una aura que helaba la sangre. Era Elena. Su presencia era electrizante, y los murmullos se tornaron en un silencio asombroso. Joaquín sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con incredulidad, su mente luchando por procesar lo que veía. Elena se acercó, sus pasos firmes, casi implacables. Tu padre y yo hemos estado vigilando, y es momento de que entiendas. Todo lo que creías saber, toda tu vida, está a punto de cambiar. ¿Por qué fingiste tu muerte?, preguntó. Joaquín, el dolor rompiéndose a través de su voz ahora quebrada. ¿Por qué nos has mentido? Ella lo miró a los ojos, y Joaquín vio en ellos un destello de tristeza. Era lo mejor para ti y para todos. Pero antes de que pudiera terminar, un estruendo sacudió el lugar. La puerta trasera se estrelló al abrirse, y un grupo de hombres enmascarados irrumpió. Sus rostros ocultos detrás de pasamontañas, como sombras en la oscuridad. Todos al suelo. Gritó uno de ellos con una voz autoritaria. La sala estalló en movimiento, cada uno buscando refugio. Joaquín, sin pensar, se lanzó hacia su padre y hacia Elena, instintivamente protegiéndolos. «¡No! ¡Aquí no!», gritó, mientras el caos estallaba a su alrededor. El niño aturdido fue empujado hacia un rincón. La escena se transformó en un torbellino. Elena fue arrastrada por uno de los hombres, mientras otro bloqueaba la salida. Joaquín sintió que el aire se le escapaba. «¡Suéltala!», gritó. Su corazón se desbordaba de desesperación. «¿Piensas que podrás salvarla?». «Nadie se salva aquí», replicó uno de los enmascarados, bajando su pistola al suelo como si reclamara el control del juego. Un disparo resonó, y Joaquín se lanzó hacia adelante. «No». La adrenalina lo impulsó, pero lo que pasó a continuación lo dejó paralizado. El niño, en un acto de valentía, se interpuso. «¡Atrás! ¡Déjenla en paz!», gritó con toda su fuerza, mientras el hombre sombrío
apuntaba a Elena. La balanza del destino colisionó en un instante trágico. Un silencio desesperado llenó la sala cuando el niño se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre la pistola y Elena. Joaquín sintió el tiempo detenerse. ¿Qué estaba sucediendo? En un momento, todo se oscureció. Los gritos se apagaron y solo el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La realidad era una espiral de horror y emoción. Una explosión de luces, ruido de pasos y una figura conocida surgió entre el humo. Joaquín miró fijamente. Era Emilia, con su delantal desgastado. Su mirada reflejaba el terror, pero había una chispa que iluminaba su rostro. «Yo sé la verdad», gritó con la voz desgarrada. «¿La verdad?», Joaquín murmuró confundido. «¿Qué verdad?». Emilia sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Todo estuvo planeado, Joaquín. Ellos son parte de algo mucho más grande». Y en ese momento, la conexión se reveló. Joaquín se preguntó qué significaba esto. ¿Su vida era una mentira? Emilia, su madre, su padre, todo giraba, y los lazos se rompían. Si esta era la verdad, ¿qué otra mentira se escondía en la oscuridad? El caos los envolvía, pero la revelación de Emilia era el principio de una tormenta aún mayor. El dolor en el pecho de Joaquín se intensificó. Sabía que todo estaba a punto de desmoronarse, y no solo su vida, sino también lo que creía saber sobre los que amaba. La verdad ardía, loca y violenta, y al final solo se preguntaba, ¿quién podría confiar ahora? Joaquín miró a Emilia, sus ojos llenos de incredulidad. ¿La verdad? ¿Qué verdad?, se preguntó, sintiendo que todo su mundo se tambaleaba en los momentos previos a las revelaciones que tenía que hacer. Elena, con su calma inquietante, se acercó un paso más. Todo comenzó mucho antes de que tú nacieras, Joaquín. Este hospital es parte de algo más grande, un oscuro legado que va de generación en generación. Tu madre nunca se fue. Simplemente fue parte del plan. ¿Qué estás diciendo? Joaquín apenas podía procesar sus palabras. El niño, que había estado al borde de la sala, flaqueó, buscando la protección de Joaquín, su mirada llena de confusión y miedo. «No, no puede ser cierto», balbuceó. Justo cuando todo parecía desmoronarse, un fuerte pero sutil zumbido llenó el aire. Emilia, con un gesto repentino, se giró hacia la puerta, donde el sonido pareció aumentar. Antes de que Joaquín pudiera preguntar, un grupo de hombres en trajes oscuros entró, cada uno de ellos con miradas de determinación. Unos segundos después, la multitud estalló en un vaivén de gritos y caos. «Es un allanamiento», gritó uno de los enmascarados, y antes de que Joaquín pudiera reaccionar, otro de ellos desenfundó una pistola. La sala se congeló. Esa tensión, esa última gota de pánico, atravesó la habitación. Joaquín sintió como el aire se le escapaba. ¿Por qué estaba pasando todo esto? ¿Por qué ahora? «¡Emilia, corre!», gritó, empujando al niño hacia atrás, mientras se interponía entre ellos y los intrusos. Elena apenas se inmutó, permaneciendo en pie, como si estuviera esperando este momento. «No hay vuelta atrás», susurró, con una sonrisa que hacía eco en sus ojos.
una mezcla de tristeza y resoluta aceptación. Todo sucedió en un parpadeo. Los hombres comenzaron a gritar y a moverse, creando un torbellino de caos. Joaquín vio cómo uno de ellos apuntaba hacia Elena. «¡No! ¡Es mi madre!», gritó, sin pensar en las consecuencias. La rebelión de Joaquín apenas había comenzado. En un giro inesperado, el sonido de una explosión resonó estrepitosamente y el suelo tembló bajo sus pies. La puerta estalló en 1000 pedazos, ahogando la sala en una nube de polvo y humo. Joaquín y Emilia cayeron al suelo, resbalando por la confusión en medio de gritos y desesperación. Cuando la visibilidad regresó, Joaquín se dio cuenta de que el niño ya no estaba a su lado. «¿Dónde está?», gritó, su voz desgarrándose por el pánico. Sin esperarlo, Emilia lo tomó de la mano. «Él escapó por la otra salida. ¡Vamos!». Mientras comenzaban a correr, Joaquín sintió que su corazón estaba a punto de estallar. «¿Qué está pasando?», preguntó, casi desesperado. «No lo sé, pero tenemos que seguirlo», respondió Emilia, con la determinación brillando en sus ojos. Corrieron hacia el pasillo de emergencia, cada ruido retumbando en sus oídos, cada sombra pareciendo un enemigo. Pero de repente se detuvieron. Aquel niño que había confiado en ellos se encontraba siendo agarrado por 2 hombres enmascarados. «¡Deténganse!», gritó Joaquín, el pánico surgiendo. Pero antes que pudiera reaccionar, una voz familiar resonó desde la oscuridad. «Lo siento, Joaquín». Era una voz suave, pero su eco era como una traición afilada. Era Ruiz avanzando con paso firme, dejando un rastro de sombras a su paso. «Espero que comprendas que esto es por tu bien». «¿Por nuestro bien? Tú eres el monstruo», Joaquín retó, sintiendo cómo la resistencia se formaba dentro de él. El niño estaba atrapado, mientras Ruiz hacía un gesto con su mano. Todo está bajo control. Y en ese instante, Joaquín, mirando a Emilia, vio cómo él mismo se transformaba en un prisionero de algo mucho más grande de lo que había imaginado. La revelación surgió con fuerza. «¿Y si no tu madre fue quien desapareció? ¿Y si yo no soy quien creo ser?», pensó, la confusión extendiéndose como llamas, mientras la sala se llenaba de tensión. El niño fue arrastrado hacia una sombra. Joaquín sintió que su mundo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué lo había llevado a este momento de horror absoluto? La vida que conocía se fracturó, y el silencio se hizo pesado como un cementerio, dejando una única pregunta ardiendo en su interior. ¿Era posible que todo lo que había creído fuera solo una fachada? Sin respuestas, sin salvación, Joaquín solo pudo mirar a Emilia, quien, con su voz temblorosa, preguntó: «¿Qué hacemos ahora?». Joaquín miró a Emilia, atrapado entre la confusión y el miedo. «¿Qué hacemos ahora?». La desesperación empapaba su voz. La escena se había vuelto un caos, la situación desenfrenada con la llegada de los hombres enmascarados. La tensión era tan intensa que podía sentir el sudor frío deslizándose por su espalda. El niño, cada vez más asustado, miraba a su alrededor, buscando una salida. «¡Ayuda!», gritó, y esa sola palabra resonó como un eco de lo que todos sentían. Joaquín respiró hondo, su corazón latiendo como un tambor. «¡Déjala en paz!», gritó, intentando intimidar a los hombres con su desesperación. Pero la mirada de Ruiz era inflexible. «No tienes idea de lo que está en juego, Joaquín. Esto es mucho más grande de lo que crees». En ese instante, Joaquín sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
Si todo esto era parte de un juego, él se había convertido en una ficha. De repente, el niño gritó: «¡Mi hermano! ¡Lo tienen!». Esa exclamación fue como un rayo en el cielo nublado. Joaquín se dio vuelta. La rabia y el dolor se intensificaron. «¿Dónde está tu hermano?». Justo cuando el niño estaba a punto de responder, una figura apareció de la nada. Era un hombre alto, con una presencia intimidante que caminaba con confianza. Tenía una máscara que cubría la mitad de su rostro, pero sus ojos brillaban con una malicia inquietante. «Las cosas están a punto de cambiar, Joaquín», dijo el hombre en un tono gélido. Joaquín sintió un nudo en la garganta. Había algo familiar en esa voz, un eco de su infancia. «¿Quién eres?», preguntó con rabia, incapaz de contenerse. La respuesta parecía venir de un rincón de su memoria, como un oleaje que arrastra un recuerdo olvidado. «Soy el que ha estado esperando este momento, el que ha estado observando cada paso que has dado». Un escalofrío le recorrió la espalda. «No, no puede ser», murmuró Joaquín, su mente procesando la revelación. Antes de que pudiera apresurarse en torno a lo que estaba sintiendo, algo increíble ocurrió. El hombre levantó una mano. «Basta de juegos», dijo, y entonces pronunció una palabra como un conjuro. «Elena». El mundo se detuvo en ese instante. Emilia y el niño lo miraron, sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué estaba pasando? El hombre retiró la máscara, y Joaquín sintió que el aire se le escapaba. Era su madre, no su madre biológica, sino una mujer que había creído muerta. «¡Tú! ¡Eres tú!», gritó Joaquín. Los recuerdos empezaron a abrumarlo. Entonces comprendió. La sombra del pasado se había hecho carne en su presente. «Siempre he estado aquí, Joaquín», dijo ella, con un acento que le sonó a sus recuerdos más amados. «Y tú eres el eslabón que falta». «No, ¿por qué?». Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. La mezcla de amor, odio y traición era insoportable. La verdad se le desbordaba y el dolor le cerraba la garganta. Pero antes de que pudiera procesarlo todo, una explosión resonó en el exterior y Elucidad se halló oscurecida por el polvo. La sala tembló y el caos estalló nuevamente. «Rápido, hay que irnos», gritó Emilia, tirando del niño e intentando avanzar. El hombre que había revelado a Elena se desvaneció entre las sombras, dejando una estela de confusión. Joaquín miró a Emilia. «¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto?», cuestionó, sintiendo que todo se venía abajo. La revelación de su madre, como una pieza clave en un juego que no entendía, lo golpeó con una fuerza brutal. «No tenemos tiempo para eso», replicó Emilia. Su mirada reflejaba tanto miedo como determinación. Joaquín se sintió arrastrado al caos, pero la imagen de su madre se había grabado en su mente. «¿Qué futuro me niegas? ¿Quién soy realmente? ¿Qué fue de mi vida?». La angustia le llenaba el pecho, y con cada palabra su realidad se deslizaba por un precipicio. El niño tembló. «Joaquín, debemos irnos». La voz del pequeño hizo que Joaquín recordara lo que más importaba: la vida de aquel niño y la búsqueda de su hermano. En medio de la atmósfera densa y peligrosa, comprendió que su propia historia palidecía frente a la urgencia de rescatar a un inocente. «Vamos», gritó. ¿Hacia dónde se dirigían y cómo cambiaría esa nueva verdad? Todo lo que conocía era un enigma aterrador. ¿Podrían escapar y obtener respuestas?
Con el corazón latiendo, Mariana y el niño se lanzaron a la oscuridad en busca de un camino hacia la verdad. Joaquín miró a Emilia, atrapado entre la confusión y el miedo. ¿Qué hacemos ahora? La desesperación empapaba su voz mientras el caos estallaba a su alrededor. El niño, cada vez más asustado, miraba a su alrededor, buscando una salida. ¡Ayuda!, gritó, y esa palabra resonó como un eco de lo que todos sentían. Joaquín respiró hondo, su corazón latiendo como un tambor. «Déjala en paz», gritó, intentando intimidar a los hombres con su desesperación. Pero la mirada de Ruiz era inflexible. «No tienes idea de lo que está en juego, Joaquín. Esto es mucho más grande de lo que crees». En ese instante, Joaquín sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Si todo esto era parte de un juego, él se había convertido en una ficha. De repente, el niño gritó: «¡Mi hermano! ¡Lo tienen!». Esa exclamación fue como un rayo en el cielo nublado. Joaquín se dio vuelta. La rabia y el dolor se intensificaron. «¿Dónde está tu hermano?», justo cuando el niño estaba a punto de responder. Una figura apareció de la nada. Era un hombre alto, con una presencia intimidante, que caminaba con confianza. Tenía una máscara que cubría la mitad de su rostro, pero sus ojos brillaban con una malicia inquietante. «Las cosas están a punto de cambiar, Joaquín», dijo el hombre en un tono gélido. Joaquín sintió un nudo en la garganta. Había algo familiar en esa voz, un eco de su infancia. «¿Quién eres?», preguntó con rabia, incapaz de contenerse. La respuesta parecía venir de un rincón de su memoria, como un oleaje que arrastra un recuerdo olvidado. «Soy el que ha estado esperando este momento, el que ha estado observando cada paso que has dado». Joaquín sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «No puede ser», murmuró, su mente procesando la revelación. Antes de que pudiera apresurarse a entender lo que estaba sintiendo, algo increíble ocurrió. El hombre levantó una mano. «Basta de juegos», dijo, y luego pronunció una palabra como un conjuro. «Elena». El mundo se detuvo en ese instante. Emilia y el niño lo miraron, sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué estaba pasando? El hombre retiró la máscara, y Joaquín sintió que el aire se le escapaba. Su madre, no su madre biológica, sino una mujer que había creído muerta hace años. «Tú, eres tú», gritó Joaquín, los recuerdos empezando a abrumarlo. «Siempre he estado aquí, Joaquín», dijo ella, con un acento que le sonó a sus recuerdos más amados. «Y tú eres el eslabón que falta». «No, ¿por qué?». Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. La mezcla de amor, odio y traición era insoportable. La verdad se le desbordaba y el dolor le cerraba la garganta. Pero antes de que pudiera procesarlo todo, una explosión resonó en el exterior y la sala tembló bajo sus pies. La puerta estalló en 1000 pedazos, ahogando la sala en una nube de polvo y humo. Joaquín y Emilia cayeron al suelo, resbalando por el caos, en medio de gritos y desesperación. Cuando la visibilidad regresó, Joaquín se dio cuenta de que el niño ya no estaba a su lado. «¿Dónde está?», gritó, su voz desgarrándose por el pánico. Sin esperarlo, Emilia lo tomó de la mano. «Él escapó por la otra salida. ¡Vamos!». Mientras,
comenzaban a correr. Joaquín sintió que su corazón estaba a punto de estallar. «¿Qué está pasando?», preguntó, casi desesperado. «No lo sé, pero tenemos que seguirlo», respondió Emilia, con determinación brillando en sus ojos. Corrieron hacia el pasillo de emergencia, cada ruido retumbando en sus oídos, cada sombra pareciendo un enemigo. Pero de repente se detuvieron. Aquel niño que había confiado en ellos se encontraba siendo agarrado por dos hombres enmascarados. «¡Deténganse!», gritó Joaquín, el pánico surgiendo de su pecho. Pero antes que pudiera reaccionar, una voz familiar resonó desde la oscuridad. «Lo siento, Joaquín», era una voz suave, pero su eco era como una traición afilada. Era Ruiz, avanzando con paso firme, dejando un rastro de sombras a su paso. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Joaquín, su voz llenándose de incredulidad. «Buscando algo que me pertenece», respondió Ruiz, con una sonrisa torcida y peligrosa. «Y parece que tú te has metido en un juego que no comprendes». Pero antes de que Joaquín pudiera responder, algo aún más impactante sucedió. Desde detrás de Ruiz, una figura se asomó. Era una mujer, con el cabello revuelto y los ojos fríos. Joaquín sintió que su corazón dio un vuelco. Era Elena, su madre, pero con un aura completamente diferente. «Joaquín», dijo con voz firme, «todo esto ha sido un plan. Nunca he estado realmente perdida. Todo lo que me ha pasado, todo lo que has vivido, ha sido por esta razón. Ruiz es parte de esto. Pero tú también». Joaquín sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir?». La revelación lo golpeó. Su vida, sus recuerdos, todo se desmoronaba. «Tu hermano, él es parte de un experimento mucho más grande», continuó Elena. «No, no puedes decir eso». Joaquín temía lo que podía significar. Lo que una vez creías que era una vida normal, es solo un refugio. Ha sido parte de un diseño oscuro y monumental desde el principio, dijo Elena, y el horror llenó los ojos de Joaquín. El hombre enmascarado, que parecía haber estado esperando este momento, dio un paso al frente. «Prepárate, Joaquín. La verdad es más poderosa que las mentiras que te han guiado. La familia no es lo que parece». Joaquín sintió como su mundo giraba. ¿Qué clase de juego era este? Sus recuerdos se retorcían. Conexiones que nunca creyó posibles empezaban a revelarse. La confusión lo abría en canal. Mientras todo se desmoronaba, una nueva pregunta lo consumía. ¿Qué pasaría si lo que creía que sabía sobre su madre y su familia era solo una ficción, un disfraz para un misterio mucho más oscuro? El caos y la incertidumbre llenaban el aire, mientras todo a su alrededor se convertía en un laberinto de secretos. La desesperación apretaba su pecho, y la única respuesta que quedaba era una pregunta inquietante. ¿Quién era realmente Joaquín Salazar? Joaquín sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las palabras de Elena, su presencia inconfundible, lo sacudieron hasta la médula. ¿Familia? ¿Oscuridad? Los ecos de su vida chocaban entre sí, como olas rompiendo en la orilla. El niño se aferró a su pierna, su mirada suplicante, mientras las sombras de los hombres enmascarados aumentaban la presión en su pecho. «No lo hagas», gritó Emilia, pero el caos llenaba la sala a su alrededor. El hombre alto se acercó para tomar al niño,
Pero Joaquín no podía permitir eso. La rabia lo encendió. «Suéltalo». Y entonces el instinto de protegerlo dominó. Se lanzó hacia adelante, empujando a los hombres, atravesando la niebla de miedo. Las balas silbaron como serpientes venenosas, mientras un disparo retumbó en el aire. «¡Corre!», gritó Joaquín, los ecos del terror envolviendo su mente. La adrenalina hormigueaba, y el tiempo parecía ralentizarse. Emilia, al borde de las lágrimas, lo siguió de cerca mientras buscaban una salida. «No podemos dejar que lo lleven». El niño gritaba, su voz desgarradora. «Joaquín, ayúdame». Cada palabra se clava en su corazón. No podía rendirse. La vida del niño, su propia salvación, estaba en juego. Las luces del pasillo se dispersaban, reflejando la urgencia en los rostros de los hombres. «¡Atrás! ¡No te acerques!», vociferó uno de ellos. Pero Joaquín no podía pensar. Se lanzó hacia la salida, el aire cortante llenando sus pulmones. Cuando finalmente alcanzaron el exterior, un aire fresco los envolvió. La luz del día los golpeó como un resplandor revitalizante. «Sigue», ordenó Emilia, pero Joaquín no podía dejar de mirar hacia atrás. En su mente, la imagen de su madre, los secretos, las verdades ocultas florecieron como espinas. Si todo había sido un juego, un hilo en una trama más grande, ¿podrían desenredar esa maraña? El niño se detuvo en seco. «¡Mi hermano! ¡Es aquí!», apuntó hacia un coche negro apagado. Antes de que Joaquín pudiera reaccionar, el niño corrió hacia el vehículo, en el instante en que las luces se encendieron. Dentro, la figura de otro niño, su rostro pálido y asustado. Joaquín sintió que su corazón casi se detiene. «¡No!», gritó. Sin pensarlo, corrió hacia el vehículo, pero más hombres aparecieron detrás de ellos. «¡Es hora de que se detengan, Joaquín!», rugió Ruiz con su voz helada. «¡Dejen que lo lleve!». «Nunca», Joaquín retumbó, la rabia llenando el ambiente. En su mente, todo lo que había perdido, todo lo que había luchado por mantener, colisionó con la realidad. ¿Podría salir de esto sin pagar un precio demasiado alto? Y allí, en ese instante crucial, dos figuras emergieron entre la multitud: su padre y Elena, ambos con desesperación en sus ojos. «Son familia, Joaquín. Esto no tiene que ser así», clamó su padre. Pero Joaquín dudó. Ruiz se acercó, su mirada inflexible. «Tómatelo con calma. Hay mucho en juego aquí. Tu vida, su vida, todo está entrelazado». Pero Joaquín lo sabía mejor. «Nadie se va a llevar a mi hermano». La incertidumbre llenó el aire. Con cada latido, el tiempo se detuvo. En ese momento decisivo, Enrique, el hermano del niño atrapado, apareció. «Ayúdame», gritó, y el pedido resonó en el alma de Joaquín. Sin pensar, Joaquín tomó del brazo al niño. «¡Corran!». Y así se lanzaron hacia la libertad como balas. La adrenalina lo empujaba, la esperanza, una chispa llameante, los guiaba hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Al parecer, nunca sabrían qué versión de la verdad era la correcta, pero había una lección importante en todo esto. Nunca subestimes el poder de la familia, sin importar las sombras que te acechan. El amor puede romper hasta el más oscuro de los secretos. Con el rugir de las sirenas y el horizonte abierto, Joaquín sintió que la vida era sobre las elecciones que hacemos. A menudo son las más difíciles las que nos definen.
y aunque quedaban muchas preguntas, había un sentido de propósito renovado. Miró a Emilia y al niño, sabiendo que juntos enfrentarían lo que viniera. Entonces llegó el momento de compartir esto con ustedes. Recuerda, lo que has vivido aquí no termina nunca. Tú también tienes el poder de cambiar tu historia. Así que suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos con tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. El futuro de las historias está en tus manos.